Muy bien, vamos a continuar estilizando esta parte de donde va a vivir el motor de búsqueda de los chats, o vamos a iniciar los chats dentro de este clon. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a estilizar, ¿no?, esta parte, y ya sabemos que aquí mandamos a hacer aquí unos contenedores dentro del componente sidebar.js. Ya mandamos a llamar lo que es el icono, ya le pusimos un input o este elemento que nos permite meter texto ahí, y de hecho lo haremos ya en partes más avanzadas del código. Vean que esta parte es muy interesante porque ya tiene este elemento, este pequeño elemento de HTML, ya tiene las funciones integradas de texto, pero debemos estilizarlo. Para ello vamos a estilizar no solo el sidebar search, sino el search container, que incluya estos dos, para que se vea mucho mejor y con una interfaz moderna. Para ello, entonces, el sidebar search también, les tengo noticias, va a ser DisplayFlex. En verdad que yo creo que todo lo que está bajo el sol digital en todas las páginas web, si bien no todo es flex, mucho está hecho gracias a esta parte de CSS, que es el DisplayFlex. Y pues lo que necesitamos es de que los ítems que van a vivir aquí en esta parte se centren, ¿no? Vamos a ver si estoy haciendo todo de manera correcta. Entonces se está compilando y vamos a actualizar aquí para que lo que es la interfaz gráfica también se vaya actualizando. Entonces, este sidebar search, recuerden que es este que tenemos aquí, todo esto. Vamos a darle un poquito más de estilo para que vayamos notando algunos cambios. Por ejemplo, vamos a poner un background color. Específicamente este background color será con este color en hexadecimal que tenemos con el gatito, con el pound, de F6, F6, F6. Si vemos que es un pequeño blanco que se aplica aquí automáticamente y le da cierto contraste. No es un blanco entero exacto porque son esas pequeñas sutilezas y gradaciones que hacen a una interfaz gráfica muy atractiva. Y si no, pues pregúntale a todos los usuarios y los millones de usuarios que tiene WhatsApp, ¿no? Además, no solo eso, que ya le tendremos que dar una altura, específicamente utilizando unidad de medida en píxeles, de 39 píxeles específicamente. Vean cómo entonces ese contenedor se hace un poquito más grande. No solo eso, sino que le vamos a dar un padding, que ya explicamos en otros videos qué significa padding en inglés a español, de 10 píxeles. Entonces, con esto pues hay un pequeño espaciado que se dan entre los elementos. Ya esto nos permitió estilizar este pequeño contenedor, pero ahora vamos a atacar al search container, si les parece. Entonces de aquí yo, ¿verdad?, porque tengo mucho miedo de mal teclear las cosas, entonces este sidebar search container lo voy a copiar tal cual y lo mando a llamar. No solo eso, sino que voy a estilizar esta parte, y el search container, sí, adivinaron, también es un DisplayFlex. Todos los elementos que están dentro de este se van a estilizar. ¿Cuáles son estos dos? Pues estos dos, primero, como que si dimos todo el estilizado del contenedor por fuera, ahora nos vamos a los elementos para que se puedan distinguir mejor y que no estén tan amontonados y que se vean mucho mejor. Esto es un DisplayFlex. Vamos a este contenedor, los elementos del contenedor, los align items, o vamos a alinear los elementos, los ítems, al centro, porque este es el search container, que es flex center. Vamos a ver qué pasa con esto y vean cómo ahorita los elementos ya se equilibran, ¿no? No solo eso, sino que además a ellos específicamente le vamos a un color blanco, porque este color blanco va a permitir que haya mucho más contraste. No solo eso, sino que además la anchura queremos que siempre sea del 100%, que utilicen con este search container. Específicamente, además del width, el height de los elementos, la altura de los elementos, deberá ser con la unidad de medida en píxeles de 35. Entonces 35 píxeles. Y no solo eso, sino que vamos a guardar para que vayamos viendo qué es lo que le va pasando a esto. Vean cómo dentro hay ese contenedor, y a ese contenedor lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un border radius, que lo único que va a hacer es como hacer un pequeño borde, ¿no?, para que sea más orgánico el asunto, no sea tan cuadrado.
Entonces de aquí es muy fácil hacerlo con el border radius específicamente de 20 píxeles. Y vean cómo ya se vuelve ya un poquito más redondo, tal y como está la interfaz gráfica de WhatsApp. Muy bien, y como les había comentado anteriormente, a los iconos, a estos iconos que viven aquí en Search, Sidebar Search Container, los podemos atacar y específicamente seleccionándolos con esta palabra reservada en MUI de Material UI SVG, que recordemos que son iconos vectoriales, ¿no? Por eso es que a la hora que se maximiza o se minimizan los elementos no se pixelan. Entonces con esta parte entonces nosotros les podemos decir que a esos elementos, específicamente solo a esos elementos, tengan un color gris, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no queremos que vean cómo cambia aquí en la interfaz, la lupita cambió de un negro a un gris, porque son esos pequeños detalles que hacen a una interfaz gráfica muy, muy padre. Y un padding específicamente de 10 píxeles, que es la unidad de medida que vamos a utilizar para darle un pequeño espaciado entre los propios elementos que ya se está aplicando. Ahora, al input, este input, vean qué feo es que seleccionamos el input y tiene este borde azul. Entonces lo que vamos a hacer es que al sidebar search container, específicamente al input, al elemento input, vean cómo gracias a todo este código CSS podemos atacar cada elemento y estilizarlo. Le vamos a decir que no tenga bordes, porque pues no nos interesa que tenga bordes, sino que además el outline o esa línea que tiene, que delimita al elemento, si bien sea sólida, específicamente queremos el outline style que sea sólido, pero la anchura de ese outline, o lo que le llamamos el outline width, o el ancho, tendrá que ser de 0. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a terminar el código porque le voy a dar además un margen left, o va a haber un pequeño margen que va a tener de 10 unidades de píxeles. Y vean cómo le voy a dar salar y este elemento va a cambiar radicalmente. Vamos a darle guardar. Y ahí sigue la barra de lo que es el elemento de búsqueda, que es este input. Pero vean cómo eso es estilizado en CSS, es una maravilla. Es increíble cómo los elementos gráficos en React, con Material UI, con muy buen CSS, podemos tener una interfaz gráfica que, vean, aquí está nuestro fabuloso WhatsApp, cada vez utilizando mejor los espacios. Todavía falta mucho, pero pues bueno, ya nos vamos acercando un poquito más a esto. Entonces, ¿qué sigue? Lo que necesitamos ahora es crear este elemento que es el chat y lo vamos a hacer gracias a los componentes de React. Entonces, ¿cómo creamos un componente en React? A ver si lo recuerdan y respóndanse ustedes mismos ahí. Entonces, recuerden que aquí podemos darle nuevo archivo dentro de la carpeta de source. Vamos a darle un nuevo archivo y este nuevo archivo lo vamos a llamar como chat. Entonces, antes sí necesito hacer una pequeña modificación al sidebar, específicamente. Todavía vamos a hacer una pausa aquí, porque dentro de lo que es el sidebar, pero fuera del elemento de sidebar search, recuerden que tenemos aquí los elementos dentro del gran contenedor de sidebar. Tenemos el contenedor de sidebar header, el sidebar search, y necesitamos generar este nuevo componente que se llama sidebar chat. Este sidebar chat, como les dije, si ya sabían o no, tenemos que generar este nuevo componente que le vamos a llamar sidebar chat. Sidebar chat todo en minúsculas aquí, pero con mayúscula la primera parte, sidebar chat. Y este sidebar chat vamos a generar de una vez su CSS, sidebar chat.css. No sé si vamos viendo los patrones de diseño que hay en React, ¿no? Son elementos y, permítanme, estos elementos entonces tienen o se van generando gracias a los componentes. Entonces este sidebar chat ya tiene su CSS, vamos a generar el código con RFCE, específicamente este code snippet que ustedes pueden teclear. Recuerden que hay que teclear esto para generar memoria muscular.
Y este sidebar chat tenemos que importar su CSS, ¿no? Entonces vamos a importarlo con // y que diga específicamente sidebarchat.css, que ya lo habíamos generado aquí. Guardamos, pues no tiene nada de injerencia en nuestra interfaz gráfica porque no lo hemos importado en app.js. Perdón, no en app.js, sino en sidebar. Entonces, aquí en el código que ya habíamos tecleado, que vamos a teclear en el sidebar.js, recuerden que aquí está toda esta parte de contenida. Vamos a hacer un div y dentro de este div va a vivir este sidebar chat. Como habíamos mencionado, vamos a hacer un class name y lo vamos a llamar sidebar, respetando la conversión de Ben chat. Y dentro de él, ahora sí, podemos mandar a llamar este componente. Este componente no es de Material UI, sino es otro componente de React que recuerden que cada componente debemos de dividirlo de tal suerte que se atomizan lo más que se pueda para que haya separation of concerns, le dicen en inglés. Trataré de traducir eso, pero básicamente lo que está diciendo es que las funciones tengan justamente eso, una función muy específica y que no se entremezclen varias funciones dentro de un componente, sino que se separen y esa separación hará que no tengamos tanto problemas con nuestro código, no nos preocupemos, ¿no? con nuestro código. Entonces aquí sí ya podemos mandar a llamar el sidebar chat, que esto es un componente, vean cómo lo mandamos a llamar aquí, y ustedes lo tendrían que teclear. Y no solo eso, sino que este no se abre y se cierra, sino que es autocontenido y lo guardamos. No tiene todavía efectos porque lo que tendríamos que hacer dentro de este sidebar chat es ya agregar otros elementos adicionales. Por ejemplo, tendríamos que dentro de este sidebar chat estilizar más, ¿no? Generar dentro otros contenedores de CSS, dentro de esos contenedores luego estilizarlos para que al fin nos aparezca este sidebar chat, que es en donde están todos nuestros contactos, ¿no? Entonces le damos clic al contacto, cada contacto va a tener su avatar, va a tener el nombre de la persona, entre otras cosas, y en este barra de componente chat lo que aparecerá, pues son los chats que van y vienen, ¿no? En el WhatsApp, y eso lo veremos en el siguiente video. Gracias.